¿Cómo están? Esperando que se encuentren bien junto a su familia, en sus hogares. Vamos a comenzar esta clase de la escuelita orando al Señor como lo hacemos siempre. Aplaudiendo, van bajando las manitos para orar. Amado Dios, gracias te damos por este nuevo y hermoso día que tú nos concedes para aprender más de tu palabra. Gracias por tu infinito amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque has protegido y cuidado a nuestras familias. En esta hora, mi Señor, te pedimos que tú seas abriendo nuestro entendimiento para poder aprender más de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya niños, recordando las clases anteriores, ya hace 2 domingos estamos viendo sobre los milagros de Jesús. Ya la tía Javi les enseñó sobre Jesús calma la tempestad y la tía Sandra sobre Jesús camina sobre el mar. Y hoy veremos otro milagro de Jesús, que es la pesca milagrosa y que se encuentra en Lucas capítulo 5 del versículo 1 al 11. Y comenzamos a leer. Jesús estaba junto al lago de Genesaret y la gente se reunían para escuchar la palabra de Dios. Vio Jesús 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, bajándose de las barcas, lavaban sus redes, ya habían terminado su trabajo. Y Jesús entró a una de esas barcas, la cual era de Simón. Le pidió que la apartara de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de enseñar, le dijo a Simón que entrara nuevamente al mar y que echaran sus redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y echando estas redes al mar, encerraron una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los otros compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y por la pesca tan grande que habían hecho, el temor se había apoderado de Simón y de los que estaban con él. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando llegaron a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Recuerdan, niños, que a principio de año estuvimos hablando sobre la vida de Jesús y también hablamos de cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos, quienes eran los que iban a seguir hablando y enseñando la palabra de Dios cuando Jesús dejara esta tierra. Y en este relato que acabamos de leer, vemos cuando Jesús llama a 3 de sus discípulos, que fueron Pedro, Jacobo y Juan, quienes eran los que estaban en la barca. Y aquí podemos ver 2 objetivos de Jesús, que uno era enseñar a la multitud que lo venía siguiendo y otro era llamar a quienes seguirían enseñando una vez que Jesús ya no estuviera. Y aquí, niños, también nos enseña a la obediencia que debemos tener con Dios. Aquí Pedro fue obediente con Jesús, porque a pesar de que habían estado toda la noche tratando de pescar, no pudieron encontrar ningún pez. Y Jesús lo manda a que nuevamente vayan mar adentro y echaran las redes.
y Pedro le obedeció. Y una vez que Pedro le obedece, ocurre este gran milagro donde pudieron encerrar muchos peces en las redes. Pedro y los que estaban en la barca quedaron muy sorprendidos con lo que estaba pasando, que cayeron de rodillas ante Jesús. Nosotros día a día podemos ver milagros de Dios. Por ejemplo, el latido de nuestro corazón, ese es un milagro de Dios. El abrir día a día nuestros ojos al despertar, ese también es un milagro de Dios. O cuando crecíamos dentro de la guatita de nuestras madres, también era un milagro de Dios. Y eso lo vemos a diario, pero a veces no lo tomamos en cuenta. Y es tan grande el poder de Dios que también hace milagros sobrenaturales como el que vimos en este relato. Y aún en nuestra actualidad, Dios hace milagros sobrenaturales. Él puede sanarnos de alguna enfermedad grave. También nos puede librar de accidentes y también nos puede librar de este virus que estamos viviendo. Dios tiene el poder para hacerlo. Y siguiendo con el relato, Jesús le dice a Pedro que no tema y que él lo haría pescador de hombres. Y llegando a tierra, Pedro, Jacobo y Juan dejaron todo y lo siguieron. Y ser pescadores de hombres, niños, significa predicar la palabra de Dios para que otras personas pudieran conocer a Jesús y ser salvos. Así como Pedro fue llamado a ser discípulo de Jesús, nosotros también somos llamados a ser hijos de Dios. Y una de nuestras misiones es predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios a todas las personas, como lo hacemos en nuestras iglesias. Y a pesar de que estamos ahora encerraditos, también podemos seguir hablando de Dios a través de las redes sociales, a nuestros vecinos, a nuestros amigos o algún familiar. Y como Pedro, debemos obedecer a Dios en todo momento. Y la actividad de hoy, niños, será dibujar o escribir algún milagro que Dios haya hecho en su vida o en su familia o en algún amigo. Y para finalizar, vamos a orar a Dios como lo hacemos siempre. Aplaudiendo, van bajando las manitos para orar. Amado Dios, gracias te damos por esta hermosa lección que tú nos has entregado en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú nos seas bendiciendo. Te pedimos, Señor, que nos ayude a ser cada día más obediente. Y ayúdanos, Señor, a hablar de tu palabra a toda persona, Señor. Te pedimos también que tú seas guardando a nuestra familia y nos sigas cuidando. Por todo esto, te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Adiós.